Buenos días. Interrumpimos nuestra programación habitual para transmitir un comunicado oficial del Ministerio de Salud y del Consejo Internacional para la Salud Alimentaria. Tras varios años de investigaciones, las autoridades confirman que el virus de la transición continúa representando un riesgo irreversible para el consumo de carne animal. En consecuencia, los gobiernos del mundo han aprobado un nuevo modelo de abastecimiento alimentario que garantizará la supervivencia de la población y la estabilidad económica. Este innovador sistema permitirá reemplazar definitivamente la carne animal por una nueva fuente de proteína obtenida bajo estrictos controles sanitarios y éticos. Las autoridades aseguran que esta medida es necesaria para proteger el bienestar colectivo y construir un mejor futuro para todos. Se le invita a la ciudadanía a confiar en las instituciones y evitar la difusión de información que pueda generar dudas sobre esta transición, porque el sacrificio de hoy garantizará el bienestar de mañana. Continuamos con nuestra programación habitual. Lo que acabamos de escuchar no ocurrió. O por lo menos no ocurrió en nuestro mundo. Seguramente fue muy parecido a lo que tuvieron que escuchar los ciudadanos de Cadáver Exquisito cuando una crisis sanitaria los inhabilitó de seguir comiendo comida animal y empezaron a criar humanos para el alimento. Sin embargo, el verdadero error de esta historia no es el canibalismo, es demostrar que ninguna sociedad va a cometer atrocidades sin antes convencerse de que ciertas personas dejaron de ser personas. Hoy queremos hablar precisamente de eso, la deshumanización, y de cómo los determinantes sociales, las relaciones de poder y las desigualdades pueden influir en que la vida de algunas personas sean más valoradas y protegidas dentro de una sociedad, mientras que las otras sean excluidas, silenciadas y consideradas prescindibles. Mejor nunca significa mejor para todos, siempre significa peor para algunos. Margaret Atwood escribió esta frase en el cuento de la criada, y creemos que resume perfectamente el mundo del cadáver exquisito. Hay una frase del libro que resume perfectamente el pensamiento que tiene toda esta sociedad. La carne es carne sin importar de dónde venga. Y es a partir de aquí donde se marca el punto en el cual la vida deja de importar. No importan las metas, las aspiraciones o los sueños que subirse de la persona. Solamente importa el producto, la carne y el alimento. Para que esto fuera posible, primero tuvieron que cambiar el lenguaje. En la novela leemos: nadie puede llamarlos humanos porque eso sería darles identidad. Y esta frase resume uno de los mecanismos más poderosos de la deshumanización. Dar identidad es reconocer una historia, una familia y derechos. Por eso dejaron de ser personas y comenzaron a ser llamadas cabezas. Cambiar las palabras también implica la forma en que reconocemos al otro y cómo lo vemos. Pero cambiar el nombre no era suficiente. También había que eliminar cualquier rasgo que les recordara que aún seguían siendo personas, porque la deshumanización no ocurre de un día para otro. Primero cambian las palabras y luego cambian la forma en que vemos al otro. Desde pequeños les extraían las cuerdas vocales. El libro lo dice con una frase que estremece: nadie quiere que hablen porque la carne no habla. Hablar significa pensar, hablar significa poder decir yo. Hablar significa poder contar una historia y tener una identidad propia. Al quitarles la voz, también les quitan una parte de su humanidad y su identidad ante los ojos de una sociedad. Incluso Marcos describe a una de las cabezas diciendo: tenía la mirada humana del animal domesticado. Comparación que describe perfectamente la forma en la cual funciona el sistema. Aquí aparece uno de los temas centrales de nuestra clase, los determinantes sociales. Son condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que definen cómo vivimos, cómo nos enfermamos, cómo comemos y cómo accedemos a diferentes oportunidades. En el libro Cadáver Exquisito, estos determinantes no solamente influyen en la calidad de vida, también en quién tiene el poder, quién puede consumir y quién puede terminar siendo mercancía. La primera desigualdad es evidente. Las cabezas dejan de ser sujetos de derecho y pasan a ser producto. Pero la novela también muestra que la desigualdad existe incluso entre quienes siguen siendo ciudadanos. La sociedad está organizada por clases sociales y por una distribución desigual de poder. Quienes tienen dinero ocupan los cargos más importantes, pueden acceder a las llamadas carnes especiales y consumen los mejores cortes, mientras quienes tienen menos recursos apenas acceden a recursos de menor calidad. En la novela, la carne también funciona como un símbolo de estatus y poder. No todos pueden acceder a los mejores cortes o a la mejor calidad de carne, igual que en nuestra sociedad. No todos pueden alimentarse de la mejor manera, no pueden tener las mismas oportunidades o los mismos servicios de salud.
Esto refleja cómo las determinantes sociales influyen en la calidad de vida y profundizan las desigualdades. La posición social condiciona qué puedes consumir, dónde puedes vivir, qué trabajo desempeñas e incluso cuánto vale tu vida frente a la de los demás. También presenta a los carroñeros, personas que se alimentan de desechos y de restos. Su existencia demuestra que incluso en una industria en la cual predomina la carne humana, aún así siguen existiendo pobreza y desigualdad. Entonces esto demuestra que este sistema únicamente beneficia a unos pocos, a los que pueden acceder a la carne especial, mientras que los demás siguen siendo pobres y siguen teniendo que buscar entre los restos. Aunque la novela hace énfasis en la desigualdad económica y en quienes tienen el poder, también nos invita a pensar en otros determinantes que tanto en la ficción como en la vida real justifican la deshumanización. Estos determinantes lo son la etnia, la raza, el género, la nacionalidad e inclusive la condición migratoria. Primero se etiqueta al grupo, después se le excluye y finalmente esa exclusión termina siendo normalizada. Esto es precisamente lo que hace tan inquietante la novela. La deshumanización no nace únicamente del odio, se construye a partir de estructuras sociales que generan desigualdad y convencen a las personas de que unas vidas valen más que otras. Otro aspecto que nos impactó fue la forma en la que la sociedad evita pensar en lo que realmente está consumiendo. Por ejemplo, van a restaurantes, discuten sobre cortes de carne y hablan sobre la calidad de la carne premium. Pero nadie quiere recordar el verdadero origen de esta misma carne. Existe un acuerdo silencioso, todos saben la verdad. Lo mismo ocurre con los sobrinos de Marcos, quienes hablan de cabezas con total normalidad, sin ningún temor, no porque sean malos, sino porque crecieron en una sociedad donde la deshumanización era completamente normal y formaba parte de su vida cotidiana. Ese momento nos recuerda que nadie nace deshumanizado al otro. Es un comportamiento que se aprende, se transmite mediante el lenguaje, las normas sociales, la educación y las relaciones de poder. Porque la deshumanización no ocurre de un día para otro, se construye poco a poco hasta que aquello que antes parecía impensable termina convirtiéndose en la nueva normalidad. Quizás el mayor horror de Cadáver Exquisito no sea descubrir que comen personas, sino que para que eso llegara a ser así, tuvo que ocurrir algo mucho peor. Primero cambiaron las palabras, luego silenciaron las voces y luego convencieron a todos que unas vidas valían más que otras. Hasta que fue posible creer que, después de todo, la carne es carne y no importa de dónde venga. Y es justamente ahí donde la novela deja de hablarnos de un mundo ficticio, empieza a hablarnos de nosotros. Como conclusión final, podemos decir, desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, esta novela nos muestra que las condiciones de poder, la desigualdad económica y la exclusión social no solo afectan las oportunidades de las personas, sino que incluso pueden llegar a definir quién es considerado digno de protección y quién puede ser despojado de la humanidad. La salud, la dignidad y el valor que una sociedad le otorga a la vida no dependen únicamente de decisiones individuales. Están profundamente influenciadas por el contexto social y por las estructuras que organizan nuestras relaciones. Porque la deshumanización no siempre tiene que empezar de manera extrema. Puede empezar con un estereotipo, con un prejuicio o con una etiqueta que haga pensar que unas vidas valen menos que otras. La deshumanización no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando dejamos de reconocer la humanidad de otro. Las cabezas dejan de ser... ¿Por qué te ríes? No me estoy riendo. Nadie se está riendo, Gabriel. Nadie se está riendo. Otra. La primera desigualdad es evidente. Las cabezas... Económicas y son condiciones. ¿Qué haces?